Listo, ya son las 3 de la tarde, vamos a dar inicio a la charla. Para los que no me conocen, mi nombre es Luis Fernando Bolaño Morales, soy estudiante de medicina de la Universidad de Cartagena, soy actualmente interno menor y el día de hoy los acompañaré con la charla de VIH en pediatría. Listo, entonces cualquier duda que tengan la resolvemos al final de la charla por el chat. Vamos a estar, pues estaré revisando el chat en vivo. Listo. Bueno, voy a cerrar la cámara para que dar plenamente las diapositivas que tengo preparadas para ustedes. Vamos a iniciar. Entonces, vamos a iniciar con las generalidades, algunos aspectos sobre cómo vive el VIH en el mundo. Vemos que el VIH actualmente, bueno, esto no es tan actual realmente, fue más o menos sacado del año 2012, que fueron las estadísticas más cercanas pues a la actualidad que encontré. Si nos damos cuenta, la incidencia va más o menos en 1 a 5 millones, ¿cierto? Sin embargo, probablemente hasta el 2020, que es el año en el que estamos, es poco. Y sin embargo, las mayores tasas de incidencia se ven en África. Sin embargo, eso no hace que sea un problema exclusivo del continente africano, ¿cierto? Bueno, vamos a hablar un poquito del perfil de VIH en Colombia. Esta es una pantalla que saqué de la página web de la Organización Mundial de la Salud. En esto nos muestra que más o menos la cobertura de terapia antirretroviral en los niños es del 41% y mucho menor en las mujeres embarazadas, más o menos del 21%. Eso hace pues que la infección perinatal, una de las cosas que tenemos que estar más pendientes en nuestro entorno latinoamericano y específicamente colombiano. Aquí estadísticas también, las sacadas de la misma página. Lo que está en rojo nos informa o nos indica algunas de las estadísticas que son un poco preocupantes. Por ejemplo, hablar de la cobertura en niños y en mujeres embarazadas, y también el porcentaje de niños que nacen de mujeres con VIH que reciben test virológicos dentro de los primeros, ¿cierto? Es muy bajito la cantidad de niños que lo tienen, y esto es una estadística hasta el 2018. Entonces, si nos damos cuenta, en nuestro país nos queda muy por delante en cuestiones de cobertura antirretroviral y de tamizaje en niños, ¿cierto? Entonces, vamos a un poquito de historia. En el 81 se identificó por primera vez en Estados Unidos la epidemia en adultos, ¿cierto? Y más o menos se dice que los casos pediátricos aparecen simultáneamente. Se dice que la infección por VIH progresa más rápido en niños que en adultos, y importante que la mitad de los fallecen en los primeros 2 años de vida. Eso también depende de la característica de la progresión de la enfermedad en los niños, pero de eso vamos a hablar un poquito más adelante. Entonces, ¿cuáles son los aspectos exclusivos de VIH en niños y lactantes que tenemos que tener en cuenta cuando nos enfrentemos a estos pacientes? En primer lugar, cuenta que estos pacientes se infectan en el contexto perinatal o a través de la exposición perinatal, ¿cierto? Muchas veces de manera intrauterina durante el proceso del parto. Entonces también los marcadores inmunológicos, la carga viral y el diagnóstico serológico, cuestiones relativas al cumplimiento del tratamiento, porque el tratamiento en este caso no depende de los niños como tal en muchos casos, sino de los padres que sean responsables. También el problema, digamos, la dificultad de hacerle entender a un niño que es tener VIH. Entonces vamos a iniciar hablando un poco ya del VIH. Pues sabemos que es un virus, VIH1 y VIH2. Este virus pertenece al género lentivirus, familia Retroviridae, y se conforma de 2 copias de ARN monocatenario, más o menos de 9.2 kilobases de tamaño, ¿cierto? Aquí un diagrama, una estructura de cómo está diseñado, por decirlo así, el ADN, el VIH. Entonces tenemos diversas proteínas que tienen diferentes funciones, principalmente algunas como la proteasa, que es P10 o proteína P10, GP120 y GP41, que son proteínas que están aquí en esta parte del virus, que son súper importantes para el mecanismo de infección del virus. Algunas proteínas también como la transcriptasa inversa, que ya les voy a ir diciendo más o menos en qué van a incidir.
Entonces, aquí vemos, por decirlo así, un resumen o un esquema más bien de lo que es la genética o el material genético del VIH, ¿cierto? Entonces, vemos que tiene algunas regiones importantes y yo les voy a hablar de cada una. Digamos que las primeras regiones, la región GAG o GAG, codifica proteínas del núcleo vírico, ¿cierto? Y más o menos importante es la P24, que es de la cápside proteica, lo que aquí se esquematiza en rojo, estas bolitas rojitas, o la P17, que es la matriz proteica, ¿cierto? También tenemos la región POL, que codifica enzimas víricas, súper importantes para todo el proceso de replicación viral, tasa inversa, proteasas o integrasas. Y también la región EN, que son las que codifican para proteínas de la envoltura, ¿cierto? Estas que les la GP120, que también se conoce como subunidad de superficie intensamente glucosilada, y la GP41, que se conoce como subunidad glucoproteica trans. Entonces, esta sería la GP41 y esta bolita de aquí sería la GP120, ¿cierto? Eso, de cierta manera, el tropismo que tiene el VIH por las células CD4. Y la GP41 es altamente inmunogénica para la detección de anticuerpos usualmente. Entonces, en este esquema les traigo, digamos, cómo es el mecanismo de infección viral, ¿verdad? Entonces, aquí inicialmente tenemos al virus, ¿cierto? Y se une al receptor CD4, ¿cierto? Pero eso no es lo que determina que el virus se pueda echar todo el material genético dentro de la célula. También hay unos correceptores que se llaman correceptores de XR5 o XR4, que son coadyuvantes o que también se necesitan para que se pueda toda la fusión y digamos que se vierta todo ese material viral dentro de la célula. Entonces, después de la unión vírica, GP120 y la molécula CD4 experimentan algunos cambios conformacionales, ¿cierto? Y la GP41 interacciona con el receptor de fusión sobre la superficie celular, que es lo que aquí, ¿cierto? Luego de eso se generan el mecanismo de fusión en el cual la membrana viral se fusiona con el celular y da la posibilidad de vertir todo ese contenido viral dentro de la célula. Entonces, digamos que estos marcadores, dibujitos en blanco, son algunos mecanismos de acción de los fármacos antirretrovirales que les voy a exponer más adelante. Luego de que se vierta el material genético del virus, se encuentra o se tiene el ARN proviral. Eso dado por la transcripción inversa del genoma del ARN viral. Recordemos que el ARN viral es de doble cadena, todo el contenido, todo el material para que se pueda generar o se pueda dar una transcripción y una replicación viral. Entonces, este ARN, mediante la transcriptasa inversa, va a generar un ADN bicatenario, y ese ADN bicatenario junto con la enlaza se va a integrar, como su nombre lo dice, a el ADN de la célula. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces la transcriptasa inversa tiene demasiados errores o mutaciones que hace que este material sea muy diferente incluso entre la misma cepa. Entonces, al momento de integrarse este material genético, que lo hace usualmente en las zonas de más alta replicación viral, se une a esas zonas de alta replicación celular, genes que siempre están transcribiéndose y genes que siempre están activos para que también se pueda codificar la información que está en el ADN del VIH. Ese ADN que queda ahí es lo que le permite al VIH tener ese periodo de prolongado, que incluso puede llegar hasta 10 años o más, en el que no muestra ninguna expresión o ninguna sintomatología, y que hace erradicar el VIH en las personas. Entonces, cuando se hace la transcripción de estas partes del ADN, entonces obtenemos ARN mensajero viral, y se van a obtener todas las proteínas virales que se requieren para el ensamblaje de nuevos virus. Para eso es importante la enzima proteasa, que es la que se encarga de hacer el ensamblaje, y al final, mediante vesículas de la bicapa de la célula, se hace la liberación de las nuevas copias de VIH.
Entonces, vamos a hablar un poco de la epidemiología. Se dice que más o menos al 2013, 3.2 millones de niños en el mundo de 15 años estaban infectados por VIH. De esos, el 90% más o menos es de África subsahariana. 2011 se calculó que más o menos 16.6 millones de niños se quedaron huérfanos de SIDA, una cantidad súper alta, y más del 50% de los adolescentes refería a desconocer su diagnóstico. Entonces, casos de transmisión en recién nacidos y lactantes. Entonces, sabemos que la transmisión es, digamos que la transmisión clásica del VIH en esta población. Más o menos el 92% de los pacientes. Algunos casos pocos por transfusión y otros casos también por abuso infantil o violaciones. Pero en general es vertical. Entonces, por eso es que es tan importante, digamos, que el cribado prenatal, o que las mujeres que están embarazadas se hagan todos sus controles para así poder prevenir la transmisión vertical del VIH. Entonces, ¿en qué momentos se puede transmitir el VIH de la madre al hijo? Entonces, en primer lugar, durante el embarazo, ¿cierto? En segundo lugar, durante el trabajo de parto y parto. Y de hecho, en estos momentos es donde hay mayor posibilidad de transmisión. Durante la lactancia materna también es posible. Y otros casos de VIH en población pediátrica, pues ya hablamos en adolescentes. Digamos que la adquisición de VIH durante el contacto sexual o por el consumo de drogas por vía parenteral. Ok, vamos a hablar un poco de las manifestaciones clínicas ahora. Digamos que las manifestaciones clínicas en la infancia pues son sutiles en la mayoría de los casos. La exploración física al nacer puede ser completamente normal. Puede tener algunos síntomas iniciales sutiles, linfadenopatías, hepatoesplenomegalia, pero más pueden presentar síntomas inespecíficos, retraso en el crecimiento, diarrea, síntomas respiratorios, candidiasis oral. Y estos síntomas tienden a ser persistentes durante el crecimiento del niño. También se pueden presentar algunas características más clásicas en los niños, como las infecciones bacterianas recidivantes, neumonitis interoide. Y aquí les traigo unas imágenes de algunas radiografías. Por ejemplo, en esta placa de tórax, una placa simple de tórax, donde se observa un patrón de vidrio deslustrado o de vidrio esmerilado que se conoce que son clásicas de la infección o de la neumonía por Pneumocystis jirovecii. Se observa patrón radiológico, opacidades nodulares, distribución intersticial, ¿cierto? Mayormente localizados a nivel periliar. Entonces, en estas personas de hiperclaridad aquí, en la parte apical, y en el resto de los campos pulmonares se puede observar el patrón en vidrio desmente. También esta imagen de, por ejemplo, una neumonitis intersticial linfoide, que es una enfermedad que se presenta con un patrón de forma, o sea, como de aspecto micronodular. Si lo ven acá, como ese patrón micronodular que se observa, la neumonitis intersticial linfoide está dentro del espectro de unas neumopatías donde existe afectación del espacio intersticial de los pulmones por proliferación linfocitaria. Entonces, es importante estadificar también al niño que nos llega a la consulta, darle una estadificación de qué tantas células CD4 tiene y cuál es su carga viral. Usualmente las células CD4 que tengan están relacionadas con el cuadro clínico con el que nos encontramos o con la posibilidad de que estos pacientes presenten algunas enfermedades de infecciones bacterianas, virales o parasitarias que sean oportunistas. Los primeros dos casos en estadio 1 y 2, donde más o menos según la edad, pues aquí lo ven en la tabla, se pueden clasificar en estadio 1 o 2 y depende de la edad, como les acabo de decir, porque no es lo mismo un niño mayor de 6 años que un niño menor de un año con respecto al número de células CD4 que deba tener. Un niño menor de un año usualmente tiene muchas más células y por ende hasta 1500, de 1500 para abajo ya se considera que está en estadio 1. Y ya cuando más arriba de 1500 y más abajo de 1500 hasta 750 ya se considera que está en un estadio 2, a diferencia, por ejemplo, de un mayor de 6 años, ¿cierto? Eso es por la edad y la cantidad de linfocitos que tienen según la edad. Entonces, aquí hay una tabla en la cual nos muestra algunas de las características o de las manifestaciones clínicas que pueden tener estos pacientes según el estadio en el que están. En el estadio 1
pueden ser sintomatología leve, algunas linfadenopatías, hepatoesplenomegalia, algunos casos se pueden presentar con dermatitis, pero también muchísimos asintomáticos. Algunos casos de estadio 2 o de pacientes con sintomatología moderada incluye anemia, neutropenia, infecciones bacterianas, pero con episodios únicos, cardiomiopatías, infección por citomegalovirus, etc. En el caso ya de la estadio, donde hay una marcada inmunosupresión, podemos encontrar las que se consideran infecciones oportunistas definitorias de estadio SIDA. Digamos que este cuadro es general, pero algunos de ellos pues se encuentran tanto en adultos como en niños. Pero cuando encontramos un paciente que tiene alguna de las características, algunas de las patologías que se encuadro, ya podemos definir que tiene estadio SIDA. Una de las cosas más importantes, por ejemplo, en los niños son las infecciones bacterianas múltiples o recurrentes. Son usualmente por microorganismos encapsulados, tipo Streptococcus pneumoniae o Salmonella. También pueden haber otros patógenos menos comunes como el estafilococo, la pseudomonas y el Haemophilus influenza. Bueno, en esa parte me gustaría que aclarar pues un poco que en el VIH infantil o el VIH en niños tiene, digamos, 3 patrones de enfermedad a encontrar, y depende también mucho de en qué momento se infectó el niño, ¿ok? Entonces, en primer lugar, rápido de la enfermedad. En estos casos, los pacientes evolucionan a la fase SIDA durante los primeros meses de vida. Eso en caso de que no antirretroviral, claramente. Y usualmente la mediana de supervivencia es de 6 a 9 meses. ¿Cuándo se consideran que estos pacientes se contagiaron? Se dice que en estos pacientes que avanza tan rápido la enfermedad ya tienen una infección intrauterina, o sea, tuvieron la infección de manera intrauterina. Por esta razón, digamos que en ellos la enfermedad avanza un poco más rápido. En segundo lugar, se consideran los pacientes que tienen venta de la enfermedad, que son pacientes con una mediana de supervivencia un poquito más larga, hasta los 6 años sin terapia antirretroviral. En estos pacientes se considera que se han infectado durante el parto. Y por último lugar, están los de supervivencia a largo plazo. En estos casos se consideran pacientes que tienen progresión muy poca o nula de la enfermedad, recuentos relativamente altos de CD4, cargas virales muy bajas, tiempo. Estos son casos, digamos, muy pocos en porcentaje, más o menos el 5% de los pacientes o menos se comportan de esta manera. Como nosotros no sabemos a qué estamos enfrentando, pues uno tiene que pensar lo peor, por decirlo así. Imaginarnos que nuestro paciente está en el curso rápido de enfermedad y que tenemos que tratar lo más rápido posible. Ahora, importante, ¿cómo se hace el diagnóstico? El diagnóstico es diferente en niños y 12 a 18 meses, como les había comentado. Hay unos casos de seroreversores tardíos que pueden demorarse más tiempo. Por eso el diagnóstico no puede ser serológico, sino que el diagnóstico en estos pacientes va a ser virológico. ¿Con qué mecanismos? Puede usarse la PCR o ARN del VIH o cultivo de VIH. Estos permiten un diagnóstico definitivo en la mayoría de los pacientes infectados de 1 a 6 meses. ¿Cuándo se da la infección por VIH en estos pacientes? Se descarta cuando tienen, primero cuando son no amamantados. Eso es importantísimo. Una madre no puede amamantar, ¿ok? Entonces, cuando un bebé, hay que aclarar que sea no amamantado, que no esté recibiendo leche materna y tenga las pruebas virológicas negativas que se obtengan con una diferencia de más o menos un mes de edad, o sea, cuando tengan más de un mes de edad hasta los 4 meses de edad, y que sean negativos en la prueba de anticuerpos, pues ya cuando se puedan hacer, ya cuando se descarten en sangre, porque cuando ya sean seroreversores, se puede descartar que tengan VIH estos niños. Inicialmente, con los 2 test virológicos que se hagan en tiempo y que ambos sean negativos, pues ya se puede dar una alta posibilidad, o descartar en una alta posibilidad de que tengan VIH estos pacientes. Sin embargo, idealmente se debería hacer una prueba serológica luego. Entonces, acá lo que les venía diciendo: en cualquier niño mayor de 24 meses, la demostración de anticuerpos IgG contra VIH
por resultado positivo repetido de inmunoanálisis enzimático y luego que se confirme por un Western blot, establece el diagnóstico de infección por VIH. En niños mayores de 24 meses, en niños menores de esa edad, pues todavía está la posibilidad de que de que todavía no hayan perdido los anticuerpos maternos, pues, y que pues un test serológico o de anticuerpos les salga positivo, que no estén infectados con VIH. Entonces, a partir de los 24 meses se considera seguro afirmar esto con los anticuerpos. Entonces, ¿qué hay que hacer cuando se diagnostica a un niño con VIH? Cuando se diagnostica un niño con VIH, inicialmente se le hace el recuento de CD4 y la carga viral, importante para estadificar al niño. Luego se evalúa su crecimiento y desarrollo y se le hacen pruebas de laboratorio para descartar cualquier complicación o cualquier patología asociada. Leucopenia, trombocitopenia, hipoalbuminemia, algunas nefropatías, etc. El tratamiento, pues depende. ¿Cuándo iniciar el tratamiento es lo más importante? Si se dan cuenta, en los pacientes menores de 12 meses, independientemente de síntomas que tengan o del estatus inmunológico que tenga, se debe iniciar rápidamente el tratamiento antirretroviral cuando se confirme la infección por VIH. Ya de 1 a más de 6 años, de 1 año a 6 años o más de 6 años, pues ya inicialmente se puede retrasar un poquito en algunos pacientes, pero idealmente ahora la tendencia es a que todo niño diagnosticado se trate. ¿Ok? Muchas veces el estadio inmunológico que tenga el paciente para retrasar un poquito el tratamiento, para hacer algunas pruebas adicionales, etcétera. Pero en general, en la parte pediátrica se considera que a todo niño se le debe tratar cuando se diagnostique. Entonces, ¿cuáles son los principios de la terapia antirretroviral? Inicialmente, tener en cuenta que si interrumpimos la replicación del VIH, pues se va a retardar la progresión hacia una fase SIDA. Es lo que se espera en estos pacientes. Importante también mantener un nivel de CD4 adecuado para evitar o para disminuir infecciones oportunistas y de complicaciones. Usualmente se utilizan 3 fármacos con 2 mecanismos de acción diferentes para iniciar con estos pacientes. También se va a tener en cuenta pues las interacciones farmacológicas y, muy importante en los niños, la toxicidad del fármaco. Pacientes en edad pediátrica pues siempre es un poquito más complejo manejar esta parte. Importante que la familia del paciente esté entendida de todo lo que implica tener a un niño con VIH y de lo comprometidos que tienen que estar con la terapia, porque sin tratamiento adecuadamente el paciente puede que progresa a fase SIDA. Entonces, importante seguir rigurosamente las pautas establecidas por lógico. Entonces, esto es más o menos un ejemplo de un cronograma que se puede plantear en un paciente para saber cada cuánto se hace prueba, ¿cierto? Aquí están, por ejemplo, con TSD4, que se debe hacer al inicio del diagnóstico, al anterior de la terapia, y cada 3 a 4 meses más o menos. Y así con algunos aspectos de los laboratorios que se den con estos pacientes, sea el panel lipídico, las transaminasas, la carga viral, etcétera. Bueno, ya digamos que esta imagen pues más o menos es similar a la que les había mostrado al inicio de cómo funciona o cómo es el mecanismo de infección. Voy a hacer, o lo que les voy a indicar son en donde tienen mecanismo de acción los principales fármacos antirretrovirales. Entonces, ya sabemos que está la parte de fijación o fusión de las proteínas virales con los receptores CD4. Entonces, hay algunos fármacos que funcionan como antagonistas de CCR5, que es un correceptor el que les había comentado que ayuda, digamos, a que se frene el virus con la membrana celular. Y también hay algunos inhibidores por fijación. Luego de eso, en el momento de la fusión, hay fármacos que funcionan, pues valga la redundancia, la fusión del virus con la membrana celular. También hay algunos inhibidores de la inversa o de la transcriptasa inversa. Hay algunos análogos de nucleósidos y no análogos de nucleósidos. También están los análogos de los inhibidores de la integrasa y los inhibidores de la proteasa. Son más o menos algunos de los puntos de acción o de los mecanismos de fármacos. Y aquí tengo, digamos, algunos nombres como para que sepan a qué se refieren.
Dentro de los inhibidores de la transcriptasa inversa, análogos, encontramos fármacos como la sidobudina y la mibudina. Lo que hacen ellos básicamente es que se parecen a los nucleósidos que se utiliza para el ensamblaje o para la replicación, pues lo que utiliza la transcriptasa, ¿cierto? La transcriptasa utiliza algunos nucleósidos y lo que hace ellos es, digamos, parecerse a alguno de ellos para que la transcriptasa de una u otra forma se confunda y tome el fármaco para que lo ensamble y no permite que se continúe de este material genético. También hay algunos inhibidores no nucleósidos como la nevirapina y el efavirenz, se unen a un sitio no activo de la enzima y crean cambios conformacionales de la transcriptasa para evitar que ésta pueda funcionar. También están algunas como el maraviroc o la efuvirtida, que son fármacos que pueden bloquear en el caso del maraviroc, que bloquea el GP120, que es el que se asocia al CCR5. Entonces, si bloquea esa parte no va a poderse fusionar adecuadamente y no va a poder entrar o vertir el material genético dentro. Algunos inhibidores de la proteasa como el ritonavir y el lopinavir, que también pues son fármacos muy usados y pues digamos que comúnmente utilizados en la terapia antirretroviral. Algunos inhibidores de la integrasa como el raltegravir y el dolutegravir. Entonces digamos que estos son ejemplos y ya más o menos le explico un poquito del mecanismo de acción. Importante, bueno, médicos generales, yo que soy interno menor y próximamente seré médico general, vaya a utilizar muy poco estos fármacos a menos que me especialice en algo que tenga que ver con ella. Pero sí vamos a tener pacientes que nos van a llegar a la consulta que toman estos medicamentos y pues es importante conocer el mecanismo de acción un poco. Entonces, ¿cómo inicio o con qué fármaco se inicia usualmente? ¿Cuáles son los regímenes que se utilizan en estos casos? Inicialmente todos los pacientes, como les dije, se utilizan 3 fármacos con 2 mecanismos de acción diferentes. En los pacientes, sí, en casi todos la pauta es iniciar con 2 inhibidores de la transcriptasa inversa de tipo nucleósidos, es como la pauta, y eso los pueden unir con cualquier otro de los fármacos que les expliqué. Ya pues eso lo hace un infectólogo, pero como digamos que para tener en cuenta que más o menos así es la pauta del régimen. Importante también cuando se cambia una terapia antirretroviral, porque bien, después de instaurada la terapia, puede que se necesite un cambio de la terapia. ¿Cuándo se hace ese cambio? Puede ser cuando hay un aumento de la carga viral, cuando haya un deterioro del recuento del linfocito CD4 o cuando haya... ¿Por qué? Porque eso quiere decir, todas esas 3 cosas quiere decir que el paciente no está respondiendo a la terapia. Inicialmente hay que saber si se está evaluando el tratamiento terapéutico, si le están dando los fármacos, si el niño no vomitó después de tomarse el medicamento, si se le está dando a la hora correcta, si todos los días se le da el medicamento. ¿Por qué? Porque si eso no se hace, si el cumplimiento terapéutico no está al 100%, o por lo menos en un porcentaje, pues claramente no va a funcionar. Ahora, si el cumplimiento terapéutico es el adecuado, lo ideal se hace una prueba de resistencia. ¿El virus es sensible o no a los fármacos que estamos dándoles? Y por último, también se requiere de cambiar la terapia antirretroviral cuando se desarrolla toxicidad o intolerancia al fármaco, que eso es común en los niños. Algunas otras medidas de soporte que son importantes en esto es la vacunación. Sin embargo, hay algunas vacunas, sobre todo las de virus atenuados, digamos que se contraindican según el estado inmunológico del paciente, porque puede que el paciente no tenga el sistema inmunológico lo suficientemente fuerte para poder recibir estas vacunas. Y también a estos pacientes se les debe hacer una profilaxis según el recuento de CD4 que tengan. Importante para evitar, en primer lugar, la profilaxis contra neumocitis hirobeshi. Es muy común cuando los pacientes con carga viral, un recuento de CD4 muy disminuido, que presenten neumonía por neumocitis hirobeshi. En estos, pues según la edad del paciente y la cantidad de CD4 que tengan, se puede iniciar la profilaxis con trimetoprim sulfa, fármaco que se ordena en estos casos. También en caso de paludismo, para niños que viven o viajan en zonas se hace
la profilaxis con mefloquina. En el caso de tuberculosis, que también es una combinación muy común, VIH y tuberculosis, se puede hacer una profilaxis en el caso de que el Mycobacterium sea sensible a la isoniazida, pues con isoniazida, y en caso de que sea resistente, pues con rifampicina. Algunos casos de multiresistencia, pues ya sí tendría que evaluarse individualmente. En el caso del complejo Mycobacterium, para niños a partir de 6 años con recuento de CD4 menores a 50 células, o sea, muy bajos, o de 2 a 5 años con recuento de CD4 menor a células, o pues bueno, las otras especificaciones que aparecen en la presentación, se debería hacer una profilaxis con claritromicina o con acitromicina. En el caso del virus de la varicela zoster, la profilaxis pues es con la inmunoglobulina para varicela zoster, y en el caso del toxoplasma gondii, con sulfa también. Hay unos casos especiales